Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Netas madres, ¿cómo vamos? ¿Cómo pinta la semana? Pues aquí tengo una súper invitada especial que se llama Hilda Probert. Ya lo platicamos, su apellido inglés precioso, que nos viene aquí a contar el día de hoy sobre la muerte y los duelos. Hilda es tanatóloga, entonces ha estudiado sobre temas relacionados a la muerte, a las pérdidas, que no tienen que ser nada más la muerte, ¿cierto? Y pues hoy venimos a conocer todo y más. Gracias. Bienvenida a La Neta Madre. Gracias, Hilda. Graciela. Gracias. Bienvenida, y pues me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es la muerte? La muerte. La muerte depende de quién la defina, pero la muerte es como la cesación de las funciones vitales de un organismo, si te vas al extremo como puramente orgánico. Pero también cuando hablas a lo mejor de un ser humano es cuando dices cuando su alma ya no pertenece al cuerpo, cuando ese espíritu lo deja. Depende de qué enfoque le quieras dar o cómo estés buscando la respuesta. Si estás buscando algo desde el enfoque como espiritual y religioso, hay respuestas que te complacen. Y si es alguien que es como muy cerebral, como muy del tema científico, pues bueno, entonces viene esta explicación como funcional, la cesación de las funciones orgánicas en una planta, en un animal o en un ser humano. Completamente. Y al final del día, la muerte, para mí, por ejemplo, es dejar de ver a esa persona, ¿no? Claro. O perder algo. Exacto. Es una pérdida. Es una pérdida, siempre. Es una pérdida. ¿Y cómo podemos abordar esa pérdida? ¿Cómo tú como tanatóloga, estudiando esto, cómo podrías aconsejarnos de abordar una pérdida? Mira, es difícil en esta sociedad, me refiero a una sociedad occidental. Es difícil tal vez también dentro de ciertos estratos sociales, que es diferente por ejemplo, de como se vive en un mismo México la muerte, en un pueblo más pequeño donde la muerte se normaliza más. Pero entre nosotros en general, a la muerte se la vive esquivando. La gente se la vive esquivando la muerte, trata de darle la vuelta y no se habla. Entonces, ¿cómo la enfrentamos si alguien no quiere hablar de la muerte? Si no se habla claramente y se le llama a la muerte por su nombre, como muerte. Entonces, es muy difícil la aproximación hacia una persona que está viviendo un duelo, ya sea por la partida de una persona o por la pérdida de la salud o por la pérdida de un empleo o la pérdida de un bienestar económico. Eso es más fácil, pero hablar de la muerte de una persona cuesta mucho más trabajo porque ni siquiera a veces se usa la palabra muerte. Claro. Preferimos utilizar trascendencia. Su viaje, se nos adelantó en el viaje, ya partió, se fue al cielo. Y esto es manera de tratar de darle un esquinazo a la muerte. Es muy difícil hablar de la muerte porque no estamos formados desde pequeños a vivir la muerte. Y un ejemplo es, en otros lugares, los chiquitines acompañan a sus papás en el duelo, en una ranchería, por decirte, en un pueblo, son días y días de duelo, en la misma casa mantienen al difunto, se acercan más. Ya no te digo las costumbres en otros países,
entre los esquimales o entre cualquier otra cultura que no sea esta. Te puedo hablar de esta porque es en la que estamos, pero aquí se le da el esquinazo y no se habla de la muerte. Sobre todo con los niños, no están preparados. Y hay una razón muy válida para no querer hablar de la muerte. No se habla porque produce mucha angustia. Y la diferencia entre tener miedo y angustia es que la angustia es un miedo hacia no sé qué, pero me da cosa. Uh-huh. Y el miedo, sí sabes, tengo miedo al perro, tengo miedo al asalto, tengo miedo, ¿a qué te diré? Uh-huh. Al cáncer. Uh-huh. Pero la muerte, como no es algo tangible, como no es algo que sepamos a dónde vas, de qué se trata, uh-huh, no sabes cómo va a ser, es unos miedos paralelos que corren con la palabra muerte, que te dan esa sensación de angustia. Y la angustia es más difícil de manejar que la muerte. Entonces, ¿cómo podríamos normalizar la muerte? Mira, yo creo que usando la palabra muerte, no hablar de se nos adelantó. ¿A dónde se nos adelantó? Si un niño te oye, ¿a dónde se fue de viaje? Llevó maleta, uh-huh, ya no está con nosotros. ¿A dónde está? Yo quiero verlo, uh-huh, llévame con él. Uh-huh. Desde chiquitos podemos empezar a hablar de la muerte como cómo es la muerte. Claro. ¿Y qué pasa cuando hay una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad terminal, uh-huh, muy delicada, pero él no sabe que se va a morir? O sea, o quizás sí, pero todavía no lo acepta. Uh-huh. ¿Cómo le haces como tanatóloga para lograr que esa persona vea su muerte? ¿O prefieres que no vea que se va a morir para que no se deprima? ¿O sí lo tratarías con alguien que tiene una enfermedad terminal? Mira, todo depende. Pero en general, yo creo que si tenemos este gozo de libre albedrío y la libertad para elegir, también se valdría que la persona que es terminal, que está enfermo, pudiera decidir sobre su muerte y qué hacer con ella. Pero también tenemos que, yo como tanatóloga, tenemos que entender cuál es su contexto, cómo está, cuáles son sus miedos, sus creencias religiosas o no religiosas, para saber qué puedo darle en mi acompañamiento a esa persona. A veces es a solicitud de la familia, es que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo decirle. Y claro, hay mentiras que pueden llamarse piadosas, que dices, es inminente, él tiene mucho miedo, ¿para qué le digo? Pero ya le preguntamos si él no intuye. Entonces, el acercamiento es, yo vengo a acompañarte y preguntarte, hoy, ¿qué piensas de esto que está pasando? Y tratar de conectarme a nivel empatía de espíritu. ¿Y a qué hablo? ¿Y de qué hablo cuando hablo de espíritu? No hablo de religión, sino de esta parte que en otras religiones le pueden llamar alma, de estas partes que otras religiones le pueden llamar pues la energía vital. Uh-huh. Yo te hablo esta parte espiritual de todo ser humano que te hace ser un ser vivo, pero diferente de una planta, diferente de un pescado, uh-huh, diferente de cualquier otro organismo. Lo que te hace ser hombre, entonces conectarte como a través del espíritu y tratar de ver cuál es la verdad que está viviendo esa persona y tratar, en la medida de lo posible, ayudarlo a que maneje su condición. No podemos obligar a nadie. Tienes que darte cuenta porque sería bueno que tú manejaras tu muerte. No. Lo mejor que puedes manejar es cómo le hacemos ahorita que estás en esta cama de hospital.
en tu casa o en el hospital sin poderte mover y con un montón de dolor. Y ir indagando a dónde te va llevando ese cómo sientes, cómo piensas de lo que sientes, qué crees que viene, qué te gustaría que pasara. Es un trabajo de acompañamiento sin decirte qué es lo que debes de hacer o qué sería bueno que pensaras, sino aquí estoy, quieres hablar con alguien, a veces no quieren hablar con la familia porque intuyen que eso está muy mal, lo que les está pasando, pero no quiero mortificar, no quiero ver a mi hermana llorar por mí, no quiero ver a mis hijitos que estén asustados, no quiero ver a mi esposa con angustia. Entonces niegan, y entonces el acompañamiento con una persona que puedo ser yo una tanatóloga, pero también puede ser su mejor cuate. Claro. Pero poder soltar y decir, claro, qué traigo, y a ver cómo le entro, cómo te ayudo, estar presente. Claro, porque aquí me viene también la pregunta de que hay varios tipos de muerte, pero en términos generales puede ser la muerte que es diagnosticada por una enfermedad que te da tiempo de digerirla. Claro. Pero está la otra muerte que es súbita. Sí. Y entonces, tú como tanatóloga, ¿cómo diferencias una muerte o cómo tratas una muerte de otra? ¿Cómo tratarías? La muerte que va a venir o va a suceder, o ya sucedió, pero después de una larga enfermedad, depende con quién trabajes. Si trabajas con el enfermo, a lo mejor puedes irlo preparando como para que piense y valore todo lo que hizo, todo lo que tuvo, todas las riquezas que se lleva en la maleta. Yo pienso que es un momento de hacer como un balance y decir, ¿a qué venimos a este mundo? Básicamente, pues a amar. ¿Amé o no amé? Sí, amé, tuve cariños, fui correspondido. ¿Qué aprendí de la vida? Aprendí que esto es bueno, que esto es malo, que querer en libertad es mejor, lo que haya aprendido. A todos niveles, emocional, psicológico, intelectual o lo que sea. A compartir. ¿Qué he compartido? ¿Cómo compartí? ¿Cómo fue mi manera de compartir? ¿Me faltó compartir o no? Otra de las cosas que creemos que venimos es a perdonar. ¿Qué traigo por ahí que me hace cosquilla en el pelo, como un piojo dando lata? Sí. Entonces, ¿qué puedo perdonar? ¿Qué puedo perdonarme a mí mismo? Porque a veces somos menos indulgentes con nosotros mismos. Entonces, y ya, que tengo todo esto, puedo capitalizar lo que hice y decir, como aquel dicho de vida nada te debo, vida estamos en paz, entonces suelto. Estoy listo para soltar. Si es una muerte inesperada, no hay oportunidad de hacer eso. Entonces se trabaja con la familia en el mismo sentido. En el mismo sentido de decir, tenemos dos caminos. O irnos por honrar la historia de esta persona, por valorar lo que tenemos. No quiere decir que nos vaya, es que eso es como sadismo, más lo vamos a extrañar. Sí, nadie te dice que no. Sí. Nadie te dice que no lo vas a extrañar, pero hay que honrar sus méritos. Todo lo que sí logró en la vida, honrar su memoria, hacerlo presente, o nos podemos ir por el otro camino, por el camino del sufrimiento, el dolor perpetuo que se transforma en sufrimiento, que a nadie le sirve, y de todas maneras, como tú dijiste hace un momento, la muerte llega. Y vivamos a gusto, contentos, de acuerdo o no, es algo que siempre va a suceder. Tendríamos que ir pensando cómo irnos preparando, no ahorita, desde que son chiquitos los niños,
para que cuando se nos presente una muerte o mi misma muerte, poder decir, ok, hagamos corte de caja, veamos cómo están las cosas y lo que se pueda mejorar. Si Dios o la vida me permite tener tiempo para reacomodar cosas, es un privilegio. Claro. Si me agarra súbitamente, decir, bueno, cada año, a fin de año, decimos, hago corte de caja. Estoy más o menos en números verdes o negros y no en números rojos. Ese es como el tema de cómo aproximarte a la muerte, pero es tema también de educación, de hacer presentes a los niños en la manera de lo posible, para mi manera de ver, en los eventos donde tiene que ver una muerte. Claro. Así como un niño acompaña a su pajarito o tortuguita, sí, o el pollito que le dieron en la feria que se murió y te empieza a hacer preguntas, tendríamos que decirle cuando nos diga, ¿y tú también te vas a morir? Sí. Sí, falta mucho, espero, porque en general vivimos años, pero no decirle, no, eso a ti. Claro, no satanizar la muerte. Exacto. O sea, buscarle un significado especial en el sentido de que obviamente extrañas la presencia de la persona, pero honras su vida, el haberla convivido tanto, claro, y también la liberas a ella de tus ataduras mentales, claro, de quiero que estés aquí. O sea, ya la persona o el alma está en la fuente. Exactamente. ¿No? O sea, creo que ayuda mucho pensar en algo bonito para el final de la persona a que decir, oye, está en el infierno, no, vete a saber. O sea, creo que todo eso te ayuda porque nadie sabe la verdad, claro, absoluta. Inclusive te iba a preguntar, ¿tú crees en el alma? Sí. Creo en el espíritu, el alma, como le llames. Sí creo. Sí creo que hay algo que de momento sí nos diferencia, hasta que alguien no me diga lo contrario, que hay algo especial que al ser humano lo hace diferente de mi mascota, el perro más adorado, más inteligente del mundo, o mi caballo y todo, que responde, me quiere más que nada en la vida. Yo creo que sí hay algo que todavía nos diferencia de esos seres vivos, admirables, adorados, pero sí hay algo. Y eso yo le llamo alma o espíritu. Hay quien les llama, es la fuente universal del amor y es energía y todos volvemos a la energía. Está bien, es respetable. O sea, para mí es lo mismo. Uh-huh. Como para mí, yo personalmente sí creo que hay un Dios, pero creo que es el mismo en todas las religiones. Estamos hablando del mismo, nada más le ponemos diferente nombre. Uh-huh. O estamos hablando de la energía universal, que es la fuente del amor, que al final, pues es el origen. Eso para mí también es Dios. ¿Y cuáles serían los pasos del duelo? O sea, ¿cuáles son los pasos del duelo a seguir cuando tú eres enfermo, para empezar, ¿no? Porque como tú dices, está primero la no aceptación, luego es todo hay ciertas fases sí, cuando tienes la oportunidad, etapas de duelo, sí, y también para el acompañante o familia, ¿cuáles serían las etapas? Mira, ¿cambian? Todas estas son 5 etapas de las que habló Elizabeth Kubler-Ross, que fue como un parteaguas en todo el tema del duelo, y habla. Primero entras en no primero, y esto cabe aclararlo. Estos pasos son 5 etapas, no necesariamente se presentan en el mismo orden. Uh-huh. Ni no necesariamente tienes que pasar de una etapa para brincar a la siguiente y como decir, ya llegué a la meta, check. Uh-huh. No, porque vas y vienes, vas y vienes. Entonces depende de las fortalezas y las fragilidades de cada ser humano. Hay una manera solo, única, personal para cada uno de vivir un duelo. Pero en general se han ordenado primero es la negación.
donde empieza como un aturdimiento, como un sinsentido, como un no saber qué está pasando, como el no quiero ver sí pero no. Esa es como una etapa de negación, donde uno puede llegar a ponerse incluso asombrosamente tranquilo o asombrosamente compulsivo para negar, enfrentar lo doloroso de lo que está viviendo. Luego viene como una época, un tiempo como de enojo, donde hay ira, donde hay mucho dolor, donde te rebelas, donde no aceptas las cosas. Ira que descargas contra quien pueda hacia afuera o contra uno mismo. Somos de veras implacables contra uno mismo, parece que no, pero entonces pasa ese momento de enojo. ¿Por qué? ¿Y por qué yo debí? Y yo hice X. Después pasa otra época de una negociación, donde intentan convivir esta parte de mi displacer por lo que pasó, mi disgusto, mi tristeza, con lo que yo puedo hacer para evitármelo. Es esa negociación entre lo que sucede y lo que yo puedo hacer, lo que quiero aceptar o no quiero aceptar. Es un momento muy, muy difícil, porque ahí te puedes instalar mucho tiempo en el, si yo hago esto, tal vez pasa esto igual. Y te estoy hablando para los deudos como para el que está a lo mejor enfermo. Si yo empiezo a tomar agua, a lo mejor se me pone el riñón y entonces, no, cuando no es el tema. Luego pasa una época como de aceptación. Bueno, antes de la aceptación, como una conformidad con lo que está pasando, como de sea, lo acepto. Esto es lo que tiene que pasar. Claro. Esto es, a pesar de mi dolor, no puedo hacer nada para evitarlo. Sí puedo hacer mucho con el dolor, pero hoy me permito sentir y vivir con ese dolor. Aceptación, y entonces de ahí puedes a la parte final y salir del duelo. Salir del duelo, ¿cómo sería salir del duelo? Es, no vas a pretender quitar el dolor. Claro. No es tan cierto ni tan literal la frase de que el tiempo todo lo cura. No. El que toma postura ante esa muerte es el que está viviendo el duelo. Y entonces tu actitud va a hacer que el tiempo favorezca ponerte en perspectiva. Cuando pasa un tiempo te pones en perspectiva y haces una metaobservación desde afuera. Claro. Y entonces dices, entiendes más. Y entonces ya puedes aceptar. Y no se quita el dolor, nada más el dolor se transforma. Y se transforma en energía vital para seguir adelante a pesar de la ausencia, con paz. Claro. Eso es lo que sucede cuando sales del duelo. ¿Qué pasa cuando se elabora del duelo? No hay tiempo, no hay manera, no hay modo de estar, no tiene caducidad. Sí. ¿A tu hermano lo vas a extrañar siempre? Sí. Tu hermano, cuando lo recuerdes, a lo mejor un día el dolor que sientes hoy lo vas a vivir con carcajadas y con risa, porque estás transformando toda esa energía del dolor en sí. Es uno como agridulce que se siente aquí. Claro, sí. Pero decir, caray, qué buena onda, y se acuerdan y todo. Él va a seguir vivo siempre. Claro. Yo creo que él va a seguir vivo mientras lo recordemos. Claro. Entonces, esas son las etapas más o menos del duelo. Ya no sé si me salté una, pero no. Por ahí le va. No. Creo que
creo que, como dices, si bien el tiempo no lo cura, pero sí creo que el tiempo es el ingrediente principal para atravesar esos pasos y lograrlo ver de otra perspectiva. Es como cuando estás en un problema, ¿no? Estás metido en el problema y por más que la gente te diga por aquí, por allá, por acá, o sea, no hay manera. Entonces, conforme va pasando el tiempo, eso te permite verlo bajo otra óptica, ¿no? Desde luego. Pero solo el tiempo no es que lo cure. No. Es que te permite que lo puedas ver. Es el facilitador. Es el facilitador. Junto con otras partes. El espíritu o la fortaleza interior del que está viviendo el duelo para tratar de buscar salida. O sea, la parte esta que te hace ser humano, sí, claro, diferente del perro para elaborar lo que estás viviendo. Tu actitud para decir, busco salida. Claro. Busco salida junto con el tiempo y la compañía. La compañía. La compañía, la coatitud, pero la compañía de tus seres cercanos facilita mucho. Claro que sale. Para encontrar respuestas que a lo mejor a ti no se te ocurren, a los porqués, al para qué, o a cualquier respuesta, por qué tuvo que pasar, para qué. Nunca, te quiero decir, la pérdida va a ser lo suficientemente menor para decir, bueno, valió la pena. No, nunca, jamás. Sí. O sea, siempre la pérdida es más que dolorosísima. Sí. Pero encontrarle significado a la muerte de esta persona te puede muchísimo ayudar a decir, sea aceptación, acepto vivir sin ti, con un dolor que se transforma en energía vital para seguirle adelante y honrar tu memoria. Sí, eso es maravilloso. Y tú como tanatóloga, por lo general, ¿tratas duelos o pérdidas o más bien pérdidas de cualquier tipo o en qué te enfocas? Mira, principalmente. Es que de formación yo soy psicóloga y soy una psicóloga como muy orientada a toda esta parte existencial humanista. Entonces me enfoco, por ejemplo, en qué necesita esa persona en esta circunstancia, en ese momento, para ver de ahí qué hilos ella puede poner en acción. Yo nada más soy como el viene del coche y ella es la que se sana, ella es la que se cura, pero hay veces que necesita que alguien le haga las preguntas necesarias o ciertas para que encuentre una respuesta a su crisis en ese momento. Entonces, ¿tú recomiendas tener una tanatóloga cuando estés viviendo una pérdida? Sí y no. Sí, cuando no haya nadie que te esté pudiendo dar las respuestas o creando narrativas que favorezcan tu sanación. Una tanatóloga tiene elementos porque hemos estudiado esto de la muerte, hemos trabajado en la práctica con esto y podemos tener haces bajo la manga de decir a ella le pudiera venir bien esto, a él no. Pero yo creo en el sentido común, de veras, el de sí. En el sentido común de las familias, para si están sanas, y sanas quiero decir por salud es estable. Su espíritu está volcado hacia buscar el bienestar. No tiene que ser otro tipo de salud. Esta parte espiritual busca el bienestar, se van a contener, se van a ayudar. Hay mil maneras, hay muchísimas estrategias, pero hay veces que no son esas las que necesita la familia, sino otra. Y este sentido de coatitud, y no te digo a lo mejor tus hermanos, tus papás, a lo mejor es tu mejor amiga, a lo mejor es alguien. Tu maestra de
fitness. Alguien con el que sientas apoyo. Y que te esté llevando a encontrar respuestas, que te esté conteniendo. Y no pasa nada si pasa tiempo. Hay un tiempo razonable, hay unos modos razonables de permanecer. Totalmente. Pero no quiere decir, a veces dicen, es que no ha llorado. No necesariamente la has visto llorar una, o lo has visto llorar una. Pero aparte, a lo mejor para alguien las lágrimas no son lo que le ayuda a sacar o a convertir ese dolor en energía vital que me saque adelante. Totalmente. Es que es muy cierto lo que dices. También cada uno tiene una manera de procesar la muerte distinta. Que están estos pasos, netas madres, que se pueden dar una idea, pero como bien dice Hilda, no son pasos de 1, 2, 3. O sea, algunos los vivirás, algunos no. Igual vivirás todos, pero de diferente orden. Pero por lo general es lo que pasa en los duelos. Y creo que vale la pena tomarnos un tiempo para reflexionar sobre ello. O sea, de verdad, si estás pasando por un momento como yo de alguna pérdida, vale la pena escuchar, ¿no? Escuchar, porque igual ahorita no es el momento adecuado, o igual y sí, ¿no? Pero que tú lo reflexiones y que digas, oye, esto sí me vibra esto, o voy en este paso, identifico que ahorita estoy sintiendo esto. Pues que te sientas tranquila que tarde o temprano vas a pasar ese proceso, ¿no? Vas a vivir ese duelo. Y además, generalmente, el primer momento cuando tienes el impacto de la muerte o del diagnóstico o el impacto de que se murió algo, es un momento muy convulsivo, muy caótico. No sabes dónde se acomodan las piezas, no sabes dónde acomodar tu corazón, no sabes dónde acomodar tu mente, no sabes si atenderte tú, atender a tus hijos, atender a tus padres o atender a tus hermanos o al mejor amigo o a la esposa o al esposo. Entonces, y además, en México se da el tema del los velorios y todo esto, que me parecen algo muy sanador, porque estás rodeado de mucha gente irá tal vez por cumplir, pero hay mucha gente que te hace sentir no sola, que con solo estar sentada junto a ti, no estoy sola. Completa. Y por cumplir o no, y era lo que yo le decía a Beto, mi esposo, por cumplir o no, la gente que haya ido al velorio o que haya ido a Galloso, para mí tienen un lugar especial en mi corazón, porque no a todo mundo le gusta ir a los velorios por el tema del tabú de la muerte, porque pues ves llorando a la gente y porque luego puede llegar a dar flojera. Pero yo sí creo, netas madres, a raíz de lo que piense cada quien, porque yo sé que nadie o muchas personas en su mayoría no se sienten cómodos en los velorios, pero sí creo que es, oye, aquí estoy, te doy mi cariño, ¿no? Y sí se siente y sí se agradece. Yo, la verdad es que estuve muy agradecida con la gente que me mandó detalles, que me escribió, que fue, y son cariñitos al alma. O sea, cada abrazo, pero eso depende de cada quien, ¿no? Porque hay gente que dice, no me gusta que me vean como pobrecita de mí por la muerte. Lo entiendo. Yo creo que la gente que te va a visitar es gente que te abraza con el corazón, con el alma y te dice, aquí estoy, ¿no? Fíjate que hay no lo tengo aquí, lo tengo en el celular, pero hay un escrito que se llama La filosofía de acompañar, que es tan sanadora, tan confortante. Te la voy a mandar, pero como el estoy aquí no para quitarte tu pena, no para decirte cómo le hagas, estoy aquí para que te sientas que estoy contigo y que tienes a alguien de quien tomar la mano. Es una como filosofía de acompañar en el respeto que me ha funcionado para mandárselas a mucha gente que está en duelo y encuentran en alguna de las líneas el consuelo para lo que están viviendo. O para cómo hacerle con lo que está pasando su mejor amigo. Claro. Entonces, y los tanatólogos tienen que estar desde el primer momento en que la persona se enferma.
O sea, o en la muerte, en la fase final. O sea, recomiendas No. que... Mira, depende de cómo vaya sintiéndose, pero si hay mucha confusión, mucha angustia, a lo mejor es bueno que se acerque un tanatólogo a ayudarlo a ir transitando por este camino de la aceptación, Claro. de la aceptación de su condición. No es, para mi manera de trabajar es una medio libre demanda. Yo ahí estoy, me tienes a tu alcance a 15 minutos, es lo más lejos que puede pasar. Me tienes a tu alcance y cuando quieras nos vemos. Si necesitas hablar, tal vez hablar con la familia, tal vez hablar con sus enfermeras, con su médico, qué se puede esperar, cómo lo ven cuando está solo, qué pasa. A lo mejor cuando estás sola, esta persona está llore y llore y llore, y cuando llega se hace el fuerte. Entonces, como son datos que te dan mucho para irlo llevando. Finalmente, la idea es transitar de un impacto dolorosísimo y que impresiona mucho por las cargas de angustia que trae eso, por esos miedos paralelos que trae la muerte. Alguien que está enfermo, ¿cómo le va a hacer mi esposo? ¿Cómo le va a hacer mis hijos? ¿Qué le van a decir a mis nietos? ¿O quién va a mantener la casa? ¿O quién va a hablar por mí? Yo que quería trascender. Porque una idea del hombre siempre quiere trascender. No decir ya, se esfumó, adiós, bye. Sí, que quieres trascender mediante la progeria, tener hijos. Quieres trascender a la mejor el artista creando obras espectaculares que perduren. El escritor haciendo libros. Sí. Quieres trascender a la mejor enseñando algo a alguien, mostrando actitud. Entonces, uno de los miedos, y es terrible, dice, lo terrible es que el día de mi muerte, al día siguiente, la vida sigue igual. Claro. Unos pocos saben que yo me morí, pero el resto del mundo sigue desayunando, comiendo, yendo al baño. Y así es la vida, aunque no te mueras, ¿no? Así netas es. Madres, lo hemos platicado. El peor miedo que debemos de tener es no vivir. Es la realidad. Sí. Porque al final la vida también va a continuar para quien sea. O sea, cuando te mueres, te mueres tú y tu cabeza y tu mundo pero lo demás sigue, exactamente. ¿no? Entonces, pero siempre quieres dejar algo, dejar huella. Y a lo mejor la huella más grande que siempre va a vivir, hay una frase, déjame acordarme bien, pero la huella más grande que siempre va a vivir es que una parte tuya, cuando deje de vivir tu cuerpo, queda en el corazón de los demás. Claro. De pocos o de muchos. Totalmente. Pero queda en el corazón de los que te amaron, queda en el corazón de los que amaste. Claro. Y en la medida que vivas bien tú, perdón que te interrumpa, Hilda, vas a estar feliz y vas a estar contento y vas a permear más en más gente. Si tú te la vives amargado, muerto en vida, pues igual y te quedarás en el corazón de unos cuantos hasta qué amargado era. Sí. ¿No? O sea, creo que en la medida que vives para ti, haces las cosas, y fíjate, mucho más impactantes. No me acuerdo bien, pero dice algo así como: sigues vivo siempre, porque hasta que muera el último que platicaba de ti, se va a reunir contigo en la muerte. Claro. Entonces nunca vas a estar solo. Claro. Entonces, algo así, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero dije, sí es cierto. Ya cuando se muera el último que platicaba tu historia, es porque se reúne ya contigo. Claro. Ya pasamos del otro lado. Sí, claro, qué bonito. Sí. Está muy bonito. Entonces, yo te diría, seguimos hablando, construimos narraciones, nos reímos, platicamos de esa persona. A lo mejor, te digo, ese dolor que primero te partió el alma, te partió el corazón, se va transmutando hasta llega a ser un dolorcito solo agridulce, así que sientes aquí en estas neuronas del estómago, pero
sientes más alegría por recordar y honrarlo y traerlo a la mesa, traerlo a las Navidades, traerlo a cualquier festejo, y hablando con contentura de él, siempre va a estar, siempre va a estar. Qué bonito, Milda. Pues de verdad que muchísimas gracias por haber venido a La Neta Madre. Ya saben que tener el acompañamiento de algún tanatólogo siempre puede ser muy útil para vivir tu duelo. Eso no significa, volvemos a repetir, que no vayas a tener duelo, ¿no? Eso es inminente, pero bueno, yo creo que la compañía te puede brindar herramientas y transmitir paz en la medida de lo posible. Milda, linda, no sé si le quieras comentar algo a la gente de La Neta Madre, un último mensaje. Un último mensaje es hablar de la muerte. No la invoca, no la atrae. No hablar de la muerte no lo evita. Convivamos con la muerte de una manera amable y amigable para que nosotros y futuras generaciones puedan vivir sus despedidas, sus desprendimientos de una manera más amorosa y puedan encontrar la paz más pronto. Siempre el dolor de la pérdida te va a acompañar, pero transmuta, y yo digo, es inevitable lo que tú dijiste al principio. Es inevitable la muerte y puede ser sorprenderte en el momento menos esperado. No es predecible cuándo va a llegar, pero de que va a llegar. Entonces hay que estar preparados. Me encantó, Milda. Recuerden, netas madres, no es cuánto tiempo vivas, sino cómo lo vivas. Entonces, ahorita tú que nos estás viendo, en vez de estar enojado, mentando madres y culpabilizando a la gente, hazte responsable de tus emociones y vive tu vida. No digo que no las vayas a sentir, pero déjalas vivir y ya luego también después de un tiempo déjalas atrás, porque pues si no vas a estar perdiendo el tiempo de lo que es la maravillosa vida. La vida. No se olviden suscribirse al canal y los esperamos para la siguiente plática, que va a estar buenísima, que vamos a platicar con un doctor que se llama César Rojas, si es que lo estoy diciendo bien, y si no, se los voy a corregir después, pero que nos va a platicar desde una visión más médica el tema de la muerte. Así que no se lo pierdan, estamos conectados y pónganme like.